Buenos días, Noé. Buenos días, Lola. Hoy traemos un tema bastante común porque vamos a hablar de la hipertensión. Sí. Y es que todos conocemos gente hipertensa. Es bastante generalizado. Y leyendo un poco lo que nos ibas a contar, yo digo, ostras, es que es verdad, vamos a entender un poco por qué hay tanta gente, porque hay un conflicto asociado bastante también generalizado. Entonces, como siempre, vamos a empezar a que nos cuentes en qué consiste, qué conflictos asociados hay detrás de la hipertensión. Yo creo que así vamos a entender mucho mejor Claro. el por qué. Y nos vas a hablar también de algún caso concreto. Correcto. Entonces, vamos a comenzar con el blog de hoy, hipertensión. Ahí vamos, la hipertensión arterial. Vamos a verlo desde la perspectiva de la nueva medicina germana. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un exceso de presión sanguínea en las arterias? Sabemos, yo siempre digo que la arteria es como una manguera que depende del chorro, la presión que tenga dentro. Entonces, cuando hay mucha presión, pues esta presión la ejerce en la parte de las paredes de las arterias, y eso es lo que solemos medir para ver si la tenemos en los parámetros normales. Cuando es más alta de lo normal, de lo común, bueno, desde la mirada de la nueva perspectiva desde germana, de Dr. Hammer, nos está hablando de una tensión. Ya sabemos que la sangre está muy relacionada con la familia, sí, y ya nos habla de presión, tensión, eso es muy importante. Y luego sabemos también que a través de las 5 leyes biológicas estamos hablando de un programa biológico de apoyo con un sentido específico para asistir a la persona. Entonces, ¿cuál es el conflicto que nos vamos a encontrar detrás de una persona que tiene hipertensión arterial? A ver. Aquí vamos a tener en consideración, vamos a empezar primero por un conflicto que se llama de sobrecarga o de lucha. Es decir, cuando la persona tiene que soportar un sobreesfuerzo, cuando siente que está viviendo en el trabajo, en la familia, en su vida en general, se siente como que tiene que llevar una sobrecarga dentro de una situación concreta que tiene que soportar. El segundo conflicto que vamos a tener en consideración es el de territorio. ¿Qué es el territorio? Pues normalmente el territorio para la persona suele hablar de hogar, suele hablar de familia, suele hablar del trabajo, depende mucho de dónde tenga su identidad. Por eso siempre la sangre está muy asociada con familia. Pero hay veces que las personas igual no es tanto la familia, pero a lo mejor su familia es el trabajo. Por eso que muchas veces pues hay que mirar su relación en la necesidad de proteger ese espacio para la persona que es vital. A eso llamamos un conflicto de territorio. Entonces, estas personas, una persona con hipertensión, debemos de considerar que tiene una responsabilidad, pero dentro de esta responsabilidad también está el no puedo fallar. La sensación de no quiero fallar desarrollará esa hipertensión con la intención de aumentar la presión para resistir ese esfuerzo de la persona. Tiene su sentido, claro, cuando ves el conflicto. Claro que sí, además estaban pensando, ostras, es que claro, ¿quién no tiene o ha sentido en algún momento esa sobrecarga de la que hablas, esa lucha por la familia, en el trabajo, el soportar? Entonces se estarán preguntando, ¿y qué hace que unos lo desarrollen, otros no lo desarrollen? Porque el conflicto, que lo vivas como conflicto de lucha. Ajá. Porque no es la situación, sino la vivencia de la persona. Tú puedes mirar una persona que aparentemente está ocupándose de la familia, pero no lo vive como conflicto, como un conflicto de sobreesfuerzo, donde el cuerpo va a compensar para darle presión, porque fíjate, aquí vamos a tener implicados, lo más importante, tenemos las arterias y también tenemos los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, que son los órganos implicados y siempre nos van a dar mucha información. Y luego también se puede dar la implicación de los riñones y los túbulos colectores renales. Si esto pasa,
se conoce como el síndrome del refugiado en biodescodificación, y lo que hará el cuerpo es retener líquido, con lo cual produce un aumento de la presión arterial. ¿De acuerdo? Bien, para entenderlo vamos a ver qué es lo que pasa cuando la persona está en estrés conflictual. Aquí lo que vamos a tener es el aumento de la presión arterial, sobre todo para dar mejor riego sanguíneo al cuerpo, con la intención de oxigenar sobre todo cerebro y músculos, Vale. que es perfecta una respuesta de lucha ante la supervivencia. Es la ayuda, la asistencia al programa biológico que pone el cuerpo frente a la situación de estrés. La persona cuando está en estrés, el cuerpo le ayuda con mejorar el riego sanguíneo, proporcionando ese aumento de sangre en el cuerpo. Entonces, está preparando, en realidad estaríamos hablando de una estrategia de supervivencia para la persona, en la que el cuerpo le está ayudando y asistiendo frente a este conflicto. Entonces, mientras esté en estrés, la persona estará con hipertensión arterial. Mientras está el estrés, hay hipertensión. En el momento que la persona soluciona el conflicto, pasamos a lo que se conoce como una fase de reparación. Aquí, claro, la caída puede ser brusca. Si la caída es brusca, va a tener una hipotensión, con mareos y dolor de cabeza. O a lo mejor, si no es tan brusca, va a tener pues ligeros mareos o dolores de cabeza. Eso es lo propio para una fase de reparación que también puede venir acompañada de fatiga y cansancio. En el momento en el que ya pasa esta fase de reparación, se normaliza y la persona ya sigue su normalidad. O sea que estamos hablando de que la hipertensión, solucionando ese conflicto, podría remitir, podría desaparecer. Efectivamente, una persona puede perfectamente, solucionando el conflicto, su cuerpo ya no tiene la necesidad de asistirle en este programa frente a la lucha conflictual que presenta frente a la vida. Entonces, es interesante siempre hacer también un abordaje a través de la biodescodificación para poder resolver emocionalmente esa circunstancia donde la persona se siente atrapada. Exacto, y no hablamos ya de solucionar a lo mejor esas circunstancias de las que hablábamos, sino de cómo lo vive la persona. Claro. Entonces estoy deseando que me cuentes casos y cómo se resolvieron. Claro, mira, tenemos un caso, lo voy a leer, que es Carlos, dice, un empresario de 55 años ha padecido la hipertensión arterial durante los últimos 10 años. O sea, que hay personas que no estamos diciendo una hipertensión de corto plazo, sino a largo plazo. Dice, su médico le ha recetado medicamentos para controlar la presión, pero su condición persiste a pesar de los cambios de la dieta y el ejercicio, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Las personas ya dieta, ejercicio, médico, y dices, ya, pero la hipertensión parece que si me deja la medicación me vuelve, exacto, no consigo controlarla. Bueno, pues en el caso de Carlos, cuando viene a consulta para trabajar esa hipertensión, claro, lo que nos encontramos es que está pasando una situación donde su empresa está en crisis. Entonces, él se encuentra en una responsabilidad adicional de no llevarla a la quiebra, de que la empresa pueda atravesar esta crisis resistiendo, intentando hacer todo lo posible para que no quiebre. Esa excesiva presión, esa lucha contracorriente, es lo que le lleva realmente a la hipertensión por esa preocupación en el negocio, que también tiene una influencia en el bienestar familiar. Claro, ahí estamos viendo ya el contexto puro y duro, como si dijéramos. Entonces tenemos, como podemos observar, el conflicto de sobrecarga y el conflicto de territorio, que es laboral y es también familiar. Esa presión, ese aumento de la presión, esa lucha donde el cuerpo va a ponerle ese aumento de flujo sanguíneo para ayudarle en los músculos para luchar y en la cabeza para darle una resolución inmediata. Cuando Carlos entra en reparación, pues lo tenemos cuando consigue reestructurar el negocio, reorganizarlo. En este momento empieza a tener mejores ingresos y automáticamente llega la hipotensión, que la hipotensión nos va a venir pues con cansancio y mareo, que es lo que él presentó después, y que al poco tiempo ya se normalizó, y a día de hoy pues Carlos ya no presenta la hipertensión arterial que tanto le preocupaba y que ni más ni menos estaba atravesando durante 10 años. Entonces, dentro del trabajo terapéutico, el profesional le ayuda
a buscar soluciones o a lo mejor muchas veces también a orientarlo para que busque ayudas externas y apoyos para poder intentar solucionar ese problema, a lo mejor laboral que tiene, pero también la asistencia emocional de acompañar a la persona a liberar toda esa tensión. De otra forma, ¿no? Porque claro, ahí estamos hablando de que solucionar unos problemas externos que a lo mejor el terapeuta no sabe de cómo, no le va a dar las soluciones de cómo organizar su empresa, pero Correcto. sí guiarlo a nivel emocional de cómo llevar ese camino, de ese proceso buscando ayuda. Sí, cómo gestionar esa situación, porque no es tanto la vivencia, sino cómo lo vive la persona. Lo vive, exacto. Entonces ayudar a liberar, a expresar, a soltar, a darle, a mediar. Muchas veces también en estas circunstancias ayuda a que la persona pueda salir de ese círculo vicioso que muchas veces nos podemos llegar a perder y todo. Este sería un caso. Tenemos otro, ¿no? Tenemos otro. Venga, vamos a hablar de María, de 47 años, que acudió a consulta porque su hipertensión no mejoraba a pesar de llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué le pasaba a María? Bueno, ella llevaba 2 años con el divorcio de su esposo. Entonces fue algo para ello duro de gestionar, difícil de poder pues poder llegar a un acuerdo entre ambas partes, pero sobre todo lo que le pasaba a María es esa sensación que vivía de miedo de estar sola, sin apoyo en esta situación. Bueno, esos 2 años ella estaba viviendo un conflicto de pérdida de territorio por el divorcio, por la pérdida del hogar, de la estabilidad que ella presentaba anteriormente, y también tenemos la suma del síndrome de los túbulos colectores renales, ¿no? Porque aquí hay un sentimiento de soledad, de abandono, con esa retención de líquidos, y todo ello pues da como respuesta el aumento de la presión arterial, correcto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, sabemos que desde la biología lo que está haciendo el cuerpo es ayudarla a afrontar una sensación de vulnerabilidad y estrés. Entonces el proceso empieza a cambiar cuando ella comienza a tener una vida más social, empieza a expresarse emocionalmente, empieza a salir nuevamente de ese círculo que antes hablábamos un poco, que el vicioso que las personas nos metemos y a veces individualmente nos es difícil de salir. A través del acompañamiento terapéutico María consigue restablecer su vida y poco a poco llega la resolución, nuevamente con mareos y cansancio, hasta que consigue resolver su conflicto de hipertensión sin mayor necesidad. Ella en realidad no necesitó medicación y tuvo su episodio de hipotensión con cansancio que pasó y que luego ya todo regresó a la normalidad. De esa hipertensión. Sí. Pero nos va a dar también tips, ¿no? De un poco cómo se abordaría o qué preguntas se tiene que hacer la persona o qué tiene que hacer el terapeuta. A ver, cuéntanos. El terapeuta, bueno, es lógico. Lo primero que todo es conocer el contexto que está viviendo la persona para encontrar dónde están estos conflictos dentro de su paraguas de vida, y a partir de ahí ayudar a la persona a buscar esa reestructuración cognitiva conductual para mejorar ese estado en el que se encuentra, la liberación emocional, la expresión, el acompañamiento fundamental. Desde la terapia breve de alto impacto que formamos en la metodología Noevo, enseñamos al terapeuta en 4 sesiones a que se pueda liberar toda esa tensión acumulada y la persona pronto pueda buscar alternativas, porque la solución la tiene la persona, eso está claro. El profesional lo que hace es tomarlo de la mano y acompañarlo. Entonces hay preguntas como ¿cuándo empezó la hipertensión? ¿Qué situación estás viviendo en este momento? Y aquí pues las terapias de gestión del estrés, cambios de estilo de vida, es todo lo que va a ayudar en estos casos, sabiendo que el síntoma, aquí la hipertensión, ha venido como asistencia ante un esfuerzo, una sobrecarga territorial en la que la persona pues tiene ese y que no siempre tiene tan claro el origen. Entonces también en la terapia de alto impacto se trabaja con hipnosis, se trabaja con otras herramientas que en 4 sesiones lo tenemos solucionado. Y para la gente que quiere ya resultados rápidos y eficaces y de poder librarse de algo así que, ostras, que es tan general, y dices, bueno... Es que la persona cuando tiene muy claro cuál es el origen,
si realmente lo integra, lo comprende, que ese es un poco la faceta artística que yo pido que tengan los profesionales, la persona lo integra en sí misma y como resultado ya lo proyecta a su vida completamente diferente. Sí. Pues nada, ahí queda eso, ahí queda esa esperanza de decir, a ver, es algo de lo que te puedes liberar. Sí. No es para siempre, no vas a tener que estar con la pastilla, y animo a que realmente pues lo piensen, ¿no? Y digan, a ver si por ahí puedo librarme de ello. Y claro que, por supuesto, que nos hagan las preguntas que quieran sobre hipertensión, que aquí estaremos para resolver. La Muchas resolveremos. gracias, Noelia. A ti, hasta Lola. la siguiente. Adiós, hasta luego.